Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de la clase 8 de geometría. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el perímetro de figuras geométricas. ¿Qué es el perímetro? Primero se define perímetro como la línea o conjunto de líneas que forman el contorno de una superficie o una figura. En los polígonos, o sea los que tienen solamente lados rectos, el perímetro corresponde a la suma de todos los lados. En el ejemplo tenemos un trapezoide de 4 lados. Ahí está, lado A, lado B, lado C y lado D. Y para obtener el perímetro tenemos que sumar la medida de sus 4 lados. Vamos a ver algunos ejemplos sobre cálculo de perímetro de polígono. Recuerda que los polígonos son las figuras que tienen solo lados rectos. Ojo con eso. En este caso tenemos un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Para obtener el perímetro vamos a sumar sus tres lados. Ahí está. 10 centímetros más 10 centímetros más 12 centímetros, lo que nos da un total de 32 centímetros. Qué fácil, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos un romboide. El romboide, recuerda que sus lados paralelos son de la misma medida. Por lo tanto, para hallar el perímetro, tengo que sumar el lado derecho y el lado izquierdo, que son de la misma medida, y el lado de arriba con el de abajo, que también son de la misma medida. Lo que me da un total de 44 centímetros. Vamos a ver un último ejemplo, ahora con un pentágono. Como tiene todos sus lados de la misma medida, este es un pentágono regular. Sumamos entonces sus 5 lados, 11 más 11 más 11 más 11 más 11, lo que nos da un total de 55 centímetros. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en problema. Dice, ¿cuál es el perímetro de un triángulo isósceles de base 2 centímetros y lado 8 centímetros? Vamos a anotar los datos. Tenemos que nos piden el perímetro, la figura, el nombre de la figura, que es muy importante como dato. Tenemos que la base mide 2 centímetros y los lados 8 centímetros. Anotamos mis datos, ahí están. Y para hacer más comprensible el problema, voy a dibujar la figura. Voy a dibujar el triángulo isósceles. Recuerda que los isósceles tienen dos lados de la misma medida, dos lados congruentes. Ahí están, de 8 centímetros y uno diferente que se llama base. Ahora calculamos el perímetro sumando los tres lados. 8 centímetros más los 8 centímetros más los 2 centímetros nos da un total de 18 centímetros. Por lo tanto, la respuesta a este problema es que el perímetro del triángulo es de 18 centímetros. Muy fácil. Vamos a hacer el segundo problema. Dice, si tengo un terreno cuadrado de 9 metros de lado y deseo colocar una cerca de 4 corridas de alambre, ¿cuánto alambre necesito? Identificamos los datos. Tenemos un cuadrado, tiene 9 metros de lado. Quiero poner 4 corridas de alambre y lo que buscamos es la cantidad de alambre que se necesita. Anotamos nuestros datos. Ahí está, un cuadrado de lado 9 metros, 4 corridas de alambre y el total de alambre. Dibujo mi figura, el cuadrado con cada uno de sus lados de 9 metros y calculo el perímetro, sumando las 4 medidas. Eso me da un total de 36 metros, pero serían 36 metros en una sola corrida de alambre. Y lo que nosotros necesitamos son 4 corridas. Por eso es que la medida del contorno del perímetro, que son los 36 metros, lo multiplicamos por 4, lo que nos da un total de 144 metros de alambre. Como respuesta a este problema,
podemos decir que se necesitan 144 metros de alambre. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, si un rectángulo tiene un perímetro de 34 centímetros y uno de sus lados mide 7 centímetros, ¿cuánto mide el lado de mayor longitud? Identificamos los datos. Tenemos que es un rectángulo, el perímetro es 34, mide 7 centímetros cada lado y buscamos el lado de mayor longitud. Escribimos nuestros datos, dibujamos la figura, ahí está, 7 centímetros en cada lado y el lado mayor que todavía no conocemos su medida. Partimos este problema ya con el resultado del perímetro, que son 34 centímetros. Si tú te fijas en la figura, tengo 7 centímetros de un lado y 7 centímetros del otro. Por lo tanto, ahí ya tenemos 14 centímetros. Lo que hace que los otros 20 centímetros, para completar los 34, tengo que repartirlos entre los dos lados que me faltan con medida. Al hacer esto, al repartir estos 20 centímetros en cada uno de los lados que faltan sin medida, nos da que cada uno de estos mide 10 centímetros. Por lo tanto, el lado mayor de este triángulo mide 10 centímetros. Como respuesta, ahí está. ¿Cuánto mide el lado mayor de mayor longitud? El lado mayor mide 10 centímetros. Vamos a ver un último ejemplo. Dice, el perímetro de un trapecio isósceles es 110 metros. Las bases miden 40 y 30 metros respectivamente. ¿Cuál es la longitud de los lados no paralelos? Identificamos los datos. Ahí están. Trapecio isósceles. El perímetro que son 110 metros. Las bases que miden 40 y 30 metros respectivamente, y nos están pidiendo la longitud de los lados no paralelos. Anotamos nuestros datos, trapecio isósceles, el perímetro, la medida de las bases y lo que nos están pidiendo que son los lados no paralelos. Dibujamos la figura. Voy a dibujar el trapecio isósceles. Ahí está el trapecio con su base de 40, su base de 30 y sus lados no paralelos con una medida desconocida. Recuerda que por ser trapecio isósceles, estos lados no paralelos miden exactamente lo mismo, son congruentes. Vamos a anotar entonces nuestro perímetro, que ya sabemos que son 110 metros. Si sumamos los 40 metros con los 30 metros, tenemos un total de 70 metros. Por lo tanto, nos faltarían 40 metros para repartir entre los lados sin medida. Al hacerlo, al repartir estos 40 metros entre los lados sin medida, nos da como resultado que cada uno de estos mide 20 metros. Por lo tanto, la medida del lado que estamos buscando es 20 metros. Volvemos a leer la pregunta. Dice, ¿cuál es la longitud de los lados no paralelos? Como respuesta, podemos poner que los lados no paralelos miden 20 metros. Es su longitud. Con esto damos por terminada la clase 8 de geometría. Recuerda desarrollar las páginas que te piden del módulo y enviar las páginas de tarea también. Si tienes alguna duda, puedes escribirla en el foro de esta clase.